buenas tardes. Mi nombre es Paulina Ortiz y yo soy coordinadora académica de la Unidad de Educación a Distancia. Les voy a presentar a la economista María Fernanda Merchán. María Fernanda es magíster en Economía y Gestión Empresarial. Su experiencia en el campo laboral es desde el año 2005. Ha laborado en instituciones públicas como Semplades y Cenecit. Tiene experiencia docente desde el año 2015, es docente tiempo completo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE desde el año 2017. Ella trabaja en el área de economía en las modalidades presencial y en línea. Bueno, María Fernanda se encargará en esta ocasión de impartir una webinar relacionada a la sociedad y los problemas económicos fundamentales. Les pido de favor, señores estudiantes, mantener apagado su micrófono para que esta conferencia de la economista Merchán sea exitosa y al finalizar, por favor, vayan escribiendo en el chat sus preguntas para que María Fernanda pueda contestar cuando finalice su conferencia. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, doctora Paulina, muy amable, muchas gracias por ese inicio en esta actividad. Bueno, estudiantes, había iniciado saludando a todos, sin embargo, para aquellos que recién están en la conexión, tengan ustedes una buena tarde. Vamos a tomar este espacio para compartir con ustedes sobre los aspectos que ustedes vienen revisando en el curso de nivelación. Y uno de los temas que hoy lo vamos a trabajar es la sociedad y los problemas económicos fundamentales. ¿Ok? Como bien lo manifestaron en la presentación, pues mi nombre es María Fernanda Merchán y soy la docente a cargo de este webinar. Entonces, por favor, como lo coordinamos en la logística, cualquier duda o inquietud después del tiempo de este enlace. Sin embargo, va a haber un momento en el que yo sí voy a pedir la participación de los estudiantes porque comprendo y se sobreentendería que los estudiantes ya vienen conociendo el material y se puede medir cuál es su conocimiento o qué es lo que más ha podido captar el estudiante del material que tiene para su aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Decimos que la sociedad y los problemas económicos fundamentales está dividido en varios segmentos, como ustedes bien lo han podido evidenciar en sus contenidos. Uno de los primeros elementos es el proceso de formación socioeconómica del Ecuador. Aun cuando mencionamos que la formación socioeconómica es del Ecuador, sí se toma a colación historia que viene de tiempos muy antiguos. Y también se ha considerado en el material aspectos que nos llevan hasta momentos históricos que han sido dados antes de Cristo. Entonces vamos a comprender que este tema abarca cómo es el proceso de la formación socioeconómica en el Ecuador, pero tiene un registro histórico, un registro que se ha dado a través del tiempo. ¿Ya? Entonces decimos que en este marco del registro lo vamos a ver como generalidades y decimos que cuando nosotros hablamos en economía o como ustedes estudiantes de la carrera de economía, ustedes siempre van a escuchar o van a mencionar lo que es la ciencia económica. Pero claro, es muy abierto y es importante conocer qué es esa ciencia económica. ¿A qué se debe la ciencia económica? ¿De dónde se desprende? Entonces podemos mencionar, la ciencia económica es una rama de las ciencias sociales que va a estar dedicada a analizar de distintas maneras cómo se utilizan los recursos escasos para satisfacer necesidades individuales. Pero ahora, ¿cuáles son esos recursos escasos? Esos recursos escasos son todo lo que proviene o nos da la naturaleza. Es decir, que va a haber un momento en que ustedes van a poder analizar, discrepar, divagar, profundizar, estudiar, investigar, todo lo que tiene que ver recursos escasos y las necesidades que tenemos los individuos en una sociedad. Pero ¿qué pasa? Que esos recursos son escasos y las necesidades van a ser ilimitadas. Es decir, el individuo cada vez va a querer más.
Y esto lo vamos a ver que se da en un contexto o un proceso competitivo por una situación socioeconómica. Y aquí nace la historia. Y decimos que la historia socioeconómica de Abya Yala lo podemos mencionar como aquel nombre que se presume que daba a los indígenas a lo que denominan el continente que hoy es América, o también en esos tiempos antiguos conocidos como el Nuevo Mundo. Decimos que antes de la llegada de los colonizadores, que ustedes saben que nosotros fuimos colonizados por los españoles, ya existían civilizaciones que eran muy organizadas. Y decimos que había ya una estructura. Su estructura podía ser política, religiosa, comercial. Cuando hablamos de una estructura política, cuando ya existía el rey, cuando ya existía quien lideraba en esa civilización o en esa cultura. Cuando hablamos de un aspecto religioso, cuando tenía la cultura una creencia, sea cual esta fuese. Nosotros conocemos que actualmente podemos tener una creencia a un Dios, sin embargo, su creencia religiosa se daba a un Dios, pero tal vez no el que nosotros conocemos, sino tal vez un Dios dado por aspectos de la misma naturaleza. Y un aspecto comercial en el sentido de generar esa actividad económica al momento en que van a labrar la tierra, al momento en que se coloca una semilla, se cosecha y se comercializa. Hoy una actividad socioeconómica en el aspecto comercial cuando también se vendía a los esclavos y se comercializaba con el ser humano. Entonces se habla de registros en las civilizaciones de una producción agrícola desde hace más de 6.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces decimos que en nuestra historia una de las sociedades más destacadas es los mayas. Y esta viene dado por el imperio en el que se vivía una producción agrícola y de intercambio. Pero el intercambio era los mayas como una sociedad, una civilización y otras colonias de otra sociedad o otras civilizaciones. Hay registros en la civilización primitiva, como son los olmecas, que en algunos estudios escritos que se muestran a través de la historia nos dicen que nacieron mucho antes de los mayas. Es decir, si en algún momento pensábamos que la cultura o la civilización maya era la más antigua, pues hay registros que nos llevan a que son los olmecas. ¿Ya? Se los reconoce a estos como grandes agricultores, escultores, manejaban mucho el tema de buscar un pegamento para sus materiales que se puedan impermeabilizar y generar grandes obras que también fueron utilizados para embarcaciones. Pero cuando hablamos de grandes obras, nosotros nos podemos imaginar, cuando hablamos de la cultura maya, todas las grandes obras que llegó a generar esta cultura. ¿Ok? Entonces decimos que las civilizaciones se fueron dando a través de la historia. Y estas civilizaciones nos lleva a una, por ejemplo, que es la de Mesoamérica. ¿A qué la llamamos esta civilización Mesoamérica? A la extensión de tierra que va a estar ubicada entre lo que es El Salvador y México. Es decir, desde México a El Salvador yo voy a tener una gran extensión, es donde estaba ubicada esta civilización. Ahí encontramos a los olmecas, los mayas y los aztecas. Ahora, hablamos de que estas civilizaciones fueron politeístas. ¿Qué nos dice que esta ser una cultura politeísta? Que ellos adoraban o se relacionaban con varios dioses. Era su creencia, era su religión. Por eso mencionamos al inicio que ellos ya tenían una estructura social. Y en su parte religiosa ya sabemos que ellos fueron politeístas. Hablamos que estos fueron muy relacionados a lo que es la agricultura. Su principal actividad económica que ellos tenían. También se daban ritos en homenaje o en atención a su Dios, pero los ritos no eran únicamente por una creencia ante el Dios, sino
creencias de agradecimientos por su tierra fértil, creencias por aquellos espacios de la producción que les permitía a ellos generar su alimento, ¿ya? Porque recordemos que todas estas culturas nacen en un momento en que están en la nada, por decirlo así, o en la naturaleza, en medio de un bosque, y ellos lo que buscan es subsistencia. Entonces existen estos rituales también. Hablamos que ellos generan lo que es los primeros establecimientos que se dan para construir, y ustedes han visto y conocen a través de la historia que existen grandes pirámides o grandes infraestructuras que han sido generadas, mejor dicho, trabajadas a mano por ellos mismos, por estas generaciones, ¿ya? Entonces mencionamos que esta civilización, si bien es cierto, es conocida a nivel de la región, también existe en la región andina el control de los pisos verticales. ¿A qué se refiere a eso? Que cuando existe el imperio inca, existen características particulares y estas nos llevan a todo lo que las actividades económicas les permitían a ellos desarrollarse. ¿Qué actividades económicas tenían? La agricultura, la pesca, la caza. Ellos eran muy hábiles con las matemáticas, con los cálculos, que les llevó a ser predominantes en lo que es la agricultura, la arquitectura, y por eso conocemos las destacadas evidencias de lo que ellos pudieron construir en las pirámides, ¿ya? Entonces, hablamos que esta conquista que tuvieron los indígenas se da en un conocimiento de una mejor calidad de los pueblos. Pero, ¿quiénes conquistan? Nosotros sabemos que antes las culturas vivían en su espacio dada a su propia actividad. Sin embargo, desde el exterior viene esa conquista a este nuevo mundo que lo llaman. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Ahora, vemos que este nuevo mundo, el hombre siempre buscó un dominio. Y ustedes como estudiantes de la carrera se van a dar cuenta que en esta búsqueda de la satisfacción de las necesidades y de los recursos escasos tenemos un principal elemento o la parte fundamental de los recursos. ¿Sí? ¿Me decían algo tal vez? ¿No? Ok. Entonces decimos que tal vez, estudiantes, por favor, si apagamos los micrófonos para que no exista interferencia con lo que cada uno tenga en sus espacios. Les agradecería que pongamos en silencio sus micrófonos. ¿Estamos, por favor? Un segundo para ver si podemos. Samantha, no sé si es tan amable y nos puede ayudar silenciando su micrófono, Samantha. Gracias, Samantha, muy amable. Ok. Entonces, mencionábamos, déjenme ver dónde me perdí con la presentación que se me acaba de mover. ¿Ya? Entonces, mencionábamos que en este nuevo mundo, el hombre siempre ha buscado mantener el dominio principalmente de lo que es su alimento, porque esto le va a permitir tener un poder económico, social y religioso en una estructura económica. Cuando nosotros mencionamos esta estructura, cuando ya estamos en una actividad económica. Entonces, el hecho de que estas civilizaciones ya producían, se dedicaban a la agricultura, ellos ya estaban dados en una actividad económica. Ahora, los españoles encontraron y denominaron el Nuevo Mundo como es a nuestra tierra América. ¿Ya? Ustedes saben que surgieron los reinados de los españoles, de los ingleses, de los portugueses, y eso nos relata toda la historia que ustedes tienen en la sección de sus contenidos. Y pues eso ya se lo ha venido conociendo
en su aprendizaje. Sin embargo, ¿a dónde se quiere llegar con toda esta historia del nuevo mundo? A que el objetivo que se hace o que tienen las naciones, las civilizaciones, siempre va a ser el crecer, el enriquecerse, el llegar a tener mayor poder adquisitivo, o como lo vamos a conocer cuando ustedes ya estén en la carrera ya en sí, ustedes van a conocer mucho el término de acumulación de las riquezas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta colonización que nosotros tuvimos? Fue el enriquecer sus reinados, acumular sus riquezas, adueñarse de las tierras, de lo que poseían las tierras. Las grandes riquezas no solamente estaban en los alimentos, también estaban en los metales preciosos, como es el oro, la plata, ¿ya? Entonces, hay formas económicas de dominación colonial, como se dieron las mitas, los obrajes, los concertales. Ustedes saben que todo esto comenzó o se empezó a dar entre los siglos XVI y XVII, porque recordemos que la colonización se dio a partir del siglo XV. Entonces, todo esto del siglo XVI y XVII en su estudio de la carrera de economía les va a llevar a la base de lo que nosotros conocemos después como los mercantilistas, ¿ya? Y estas fueron formas que estuvieron presentes en la colonización. Ustedes ya deben tener claro y saber cuáles son cada uno de estos elementos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una mita, de un hebraje, de los concertales, de las haciendas? Pero tal vez concentrémonos en qué pasaba con las mitas. Podemos decir que la población indígena se fue reduciendo paulatinamente debido a las conquistas que se dieron. Porque la conquista no fue algo favorecido para la región, sino al contrario, fueron situaciones que se dieron hasta vistas como inhumanas. ¿Por qué? Porque nuestras indígenas que pertenecían a su organización, que se dedicaban a su actividad económica, ellos fueron explotados. Hablamos en varios aspectos, ¿no? Desde el trabajo forzado, desde lo que ya nace el mestizaje por el abuso a nuestras indígenas por parte de los mismos españoles. Entonces estamos viendo que todas las costumbres que tenían los pueblos autóctonos o en su momento los pueblos ancestrales, como los conocemos hasta la actualidad, han ido quedando de cierta forma atrás en la historia. Sin embargo, hay una economía que se llama economía social y solidaria que nos remonta y nos trae las costumbres ancestrales que nosotros tuvimos a través de la historia de lo que hemos conversado hasta el momento y lo vemos presente en la actividad económica. Por supuesto que para ese aprendizaje ustedes van a tener que esperar a avanzar en sus semestres, pero ya pueden evidenciar que probablemente todos estos elementos que se dieron para tener una colonización o un dominio de nuestros colonizadores a través del tiempo no quedó ahí, sino hoy día en un futuro actual los volvemos a ver presentes. Entonces decimos que cuando nos colonizaron hablaban los europeos de un nuevo continente y este nuevo continente obviamente fue perdiéndose nuestras raíces indígenas por todo lo que nos trajeron los europeos, como son las enfermedades. Ustedes en sus materiales tienen que estuvo la gripe, la varicela, la tifoidea, el mismo hecho de los trabajos sobrecargados como se dieron en las mitas, que lo que provocaron fue el deceso de aquellos que estaban en sus colonias o que vivían para su actividad, ¿ya? Hablamos de que hay un saqueo del Nuevo Mundo. Ahora, todas las partes de América hemos sentido esta colonia que ha estado presente en los territorios y no queda atrás tal vez el caso del territorio boliviano cuando los colonizadores descubren una mina
y debido a que querían explotar el material que estaba en esa mina, es decir, sacar todos los materiales preciosos que yo les mencioné, que después de los mercantilistas los van ustedes a profundizar en su estudio, visto desde la parte económica, en la historia podemos ver que existieron grandes cantidades de hombres que dedicaron su esfuerzo diario para sacar de las minas este tesoro tan valioso que era nuestro. Sin embargo, ellos terminaron con su vida por las situaciones que se dieron en ese momento y ellos murieron. Sin embargo, todo lo que son las toneladas de oro y plata sirvieron para todo lo que es Europa, y como nosotros podemos conocer, fue el aprovechamiento de lo que vendría a ser el primer mundo de este nuevo mundo, ¿ya? Entonces, esta situación del saqueo o de que los europeos se adueñen de nuestro tesoro, se llevó a ellos a una revolución industrial y a ellos les permitió llegar a tener grandes avances en sus naciones. Y eso es lo que de cierta forma marca en la historia como aquellas naciones que son desarrolladas o países desarrollados, y nosotros probablemente como aquellos países que están subdesarrollados. ¿Ok? Entonces mencionamos que en el siglo XIX y las independencias en América Latina, cuando pensamos y decimos, bueno, pues en América Latina también hubo una situación de independencia, cuando se quería buscar también un desarrollo para nuestras propias naciones, y no solo para las naciones europeas, donde ya estaba una revolución industrial. Entonces decimos que ahí empieza el comercio y las actividades que se van a dar entre el país. Y es así cuando el país empieza a entregar a través de la comercialización, de las exportaciones, a España todo el recurso que tenemos. Ya mencionamos que también fue la parte de los metales preciosos, pero también no se quedan atrás nuestros productos agrícolas. Ahora, en esta lucha de la independencia, hay grandes autores que estuvieron presentes o que marcaron la historia, como es el caso de Bolívar, que él tuvo el sueño de lograr una patria grande. Mencionamos que la historia de Bolívar probablemente todos lo deberíamos conocer por la educación que tuvieron en el colegio. Sin embargo, aquí vamos a puntualizar que una de las cartas más importantes que estuvo dada por Bolívar es la carta a Jamaica, donde él da aquellos pasos, lineamientos, directrices, instrucciones tácticas de cómo se va a emprender una campaña para independizar y lograr tener a una América Latina unida para poder convertirse en una alianza y luchar contra un gran poderío como eran las naciones de Europa, ¿ya? Entonces decimos que en estas independencias del siglo XIX se da una consolidación del capitalismo y las dependencias como lo que se dieron en los centros periferias. A raíz de esta independencia comienza una división económica en la que se separa el imperio. Pero ¿cuál es la base fundamental de ellos? Es el alimento, ese recurso escaso que mencionamos en el inicio del conversatorio, que va a estar presente, que hay un recurso que siempre va a estar escaso y es proveniente de nuestros recursos naturales. Es así como comenzamos a integrar el desarrollo de la industria que se ha ido generando a través de la historia, en el que ha tenido presencia la colonia, la revolución industrial, el desarrollo de las naciones como es Europa, y cómo ellos influyen en nuestras actividades. Es así que los ingleses se dieron cuenta de que los productos industriales siempre tendrían un valor agregado, mientras que las materias primas no, porque no venían dadas de la naturaleza. Ojo con esta explicación, estudiantes. Esto es muy, muy importante para conocerlo a través de la historia. Los ingleses se dieron cuenta que para ellos generar
o tener mayor acumulación de la riqueza, ellos necesitaban tener las materias primas para poder producir. Y obviamente esas materias primas, somos ricos de los recursos naturales, todo lo que viene a ser el continente americano. Y es esas materias primas que son llevadas a Europa, a otras naciones, para ser procesadas y generar acumulación de riqueza para esos países. Porque después resulta que a través del tiempo nosotros, que somos exportadores de la materia prima, terminamos siendo consumidores de los productos terminados. ¿Ok? Entonces, esto tal vez una historia breve de todo lo que ha transcurrido a través de la historia. No sé si hasta aquí tenemos alguna inquietud. Ok, entonces continuamos y decimos que hay unas fases productivas en el periodo republicano y vendría a ser el otro temario que se tiene. Pero ¿qué pasa con este temario de las fases productivas en el periodo republicano? Pues ahora ya podemos decir que ingresamos más al estudio de la economía. Ya empezamos a topar términos o aspectos que ya forman parte de nuestro estudio de la actividad económica. Y decimos que hay el Ecuador en su historia nace como un modelo agroexportador. Entonces ya habíamos terminado con una frase. ¿Y qué decimos? ¿Por qué hablamos de un modelo agroexportador? Podemos decir que a través de la historia conocemos que se dio desde 1880, donde Estados Unidos y Europa se encontraban en un proceso de industrialización que les llevó a ellos a buscar la materia prima. Entonces, una de las bases de este modelo agroexportador es la división mundial que existía entre los países desarrollados y subdesarrollados, lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué había esta división? ¿Por qué había una división entre el país desarrollado y los subdesarrollados cuando tenemos un modelo agroexportador? ¿Por qué se da eso? ¿Quién nos podría participar en la clase, en este webinar? ¿No? Bueno, esta división se da en sí porque los países subdesarrollados son los dueños de la materia prima, pero en cambio los países desarrollados son los dueños de los medios o factores de producción que van a transformar esa materia prima en un producto terminado. ¿Ok? Entonces decimos que hay en la historia un proceso de transición, auge, crisis de nuestra producción agrícola y remontamos la historia a través de lo que viene en la producción del cacao. Entonces decimos que el cacao es un alimento consumido por la monarquía, pero no solamente por la monarquía indígena a través de la historia, sino también es consumido por las monarquías inglesas, europeas. ¿Y qué es lo que vemos con el cacao? En algún momento el cacao por nuestros ancestros, nuestros indígenas, fue usada como moneda y también como un tributo a los dioses. Es decir, en nuestros ancestros existía el proceso del intercambio a través del trueque. Entonces el cacao, las pepitas de cacao son una moneda que se tenían en las civilizaciones antiguas, como lo mencionamos, mayas, aztecas, olmecas, o nuestra propia cultura indígena, consideraba el cacao como un mecanismo de cambio o de comercialización para otros productos. Entonces decimos que a través del siglo XVIII, la producción masiva del cacao nos convierte al Ecuador como el segundo país después de Venezuela en la exportación del cacao hacia lo que es Europa. Entonces estamos evidenciando
que no solo podemos basarnos en que el país ha sido rico en metales preciosos como el oro y la plata, que ustedes van a abordar la historia de estos elementos en el mercantilismo, sino también que desde nuestra actividad agroeconómica también hemos marcado precedentes con la producción del cacao. Probablemente nosotros sabemos que actualmente la producción del cacao puede estar monopolizado en algunos grupos o algunos sectores de la economía. Sin embargo, pertenece a través de la historia a nuestras propias raíces. Y como estamos analizando la historia, podemos ver que la historia nos lleva también a lo que fue el ferrocarril. ¿Cuándo apareció el ferrocarril? ¿O por qué es importante el ferrocarril? Porque acuérdense que hasta ahora estamos mencionando que el país produce el cacao y ese cacao lo está exportando, pero para ir a otro país tenía que utilizar la vía marítima, tenía que ir por mar y comercializar con los otros países. Sin embargo, ¿qué pasaba en el país? Que el mismo país no podía comercializar sus productos, es decir, los productos de la sierra con los productos de la costa no podían intercambiarse porque no existían las facilidades dadas. Y la actividad agrícola podía ser más profunda en algunos sectores que en otros. Y ahí viene la aceleración de buscar un eje que permita una circulación monetaria de la actividad económica en el interior del país. Y ahí decimos que en 1873, el presidente Gabriel García Moreno da el inicio a la construcción del ferrocarril. Pero bueno, ya sabemos qué pasó con él a través de la historia y después quien inaugura el ferrocarril lo hace Eloy Alfaro. Y mejor dicho, continuar con su obra, podemos decir, porque recuerden que Gabriel García Moreno inicia la construcción, pero bien podía haber quedado ahí. Quien inicia o continúa una nueva fase viene a ser Eloy Alfaro. Pero ¿por qué es este sentido de tener el ferrocarril? Porque lo que se quería es dar una conexión entre las distintas provincias que tenemos en el Ecuador. Y únicamente la misión no era tener la conexión para visitar a familiares o parientes, sino la conexión era netamente el aspecto comercial. Ustedes cuando estudien ya en la carrera, ustedes van a darse cuenta que hay una producción que lo tenemos en un mercado interno, que vendría a ser esta comercialización que se abre las fronteras para poder comercializar entre nuestras propias regiones, pero estamos dentro del mismo país. A diferencia de lo que es una comercialización que se da con otros países, como lo vimos en el caso anterior que mencioné, que fue el tema de la exportación del cacao y por lo que somos conocidos como un país agroexportador. Entonces, conocemos aquí que el ferrocarril se convierte en un gran progreso para la patria, para el Ecuador. Hablamos que para el año 1910 que se inicia, más o menos 1925, el país surge en términos de comercio y de turismo. Podemos tener nuestra primera evidencia que la actividad económica, turismo y comercio despuntan en ese momento. Ahora hablamos de la dependencia económica interna y externa. Hablamos que existe un auge que tiene la industria económica y las grandes ciudades que podían tener mayor captación del dinero, porque probablemente son los que tenían más materia prima. ¿Ya? Podemos decir que en nuestras provincias podemos ver que hay regiones en las que existe mayor dependencia económica interna porque ellos son dueños o productores de varias hectáreas, millones de hectáreas que nos permite generar mayor actividad económica, ¿ok? Entonces, existe esa dependencia en nuestro propio país, tanto la parte interna como externa, viendo dónde se encuentra la actividad económica. Ahora, cuando el país ya empieza a surgir, ¿ok? Dijimos que somos agroexportadores, que ya tenemos un ferrocarril, ahora decimos, bueno, ya está
un compendio entre los dos y tenemos el comercio y turismo, pues ahora necesitamos también seguir en los avances de la nación o del país como tal con relación al resto del mundo o con relación al exterior. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando nosotros tenemos este avance como nación, para nosotros la causa de buscar esta visión a través de la historia nos llevó a la crisis cacaotera que tuvimos. Hubo una peste que dañó los cultivos del cacao y ese cultivo, como dejó de generar ingresos, o mejor dicho, la actividad económica se estancó, se paralizó, había nuevas formas de ver cómo modernizamos el Estado, cómo se reestructura la actividad económica. Y ahí es cuando nacen las prioridades del presidente Isidro Ayora de generar una estructura que tenga una base de ya la parte de la política pública que ustedes van a poder analizar en un futuro en sus clases de economía, ¿no? Entonces decimos que estas primeras acciones se dan con la creación del Banco Central. El Banco Central tiene su historia, se crea en 1927 y decimos que al momento en que se crea el Banco Central también existen leyes que vienen a regular el funcionamiento de este Banco Central. Y ustedes en su sección de contenidos pueden conocer cuáles son las leyes. Sin embargo, es importante que ustedes no solo se queden con los contenidos que miran, sino también empezar a investigar. Si hablamos de la ley orgánica de los bancos, hablamos de la ley del banco hipotecario. ¿Qué era? ¿A qué se refería? ¿Qué pasaba en ese entonces con esas leyes? Para tener registros a través de la historia de qué fue lo que sucedió visto desde el Estado en nuestro país. Entonces ahí nosotros podemos mencionar que a esa época nace lo que es el Banco Central, nace lo que es la Contraloría General, la Superintendencia de los Bancos, la Dirección General del Tesoro y el Presupuesto para la Nación y demás instituciones públicas que nos sirven o nos ayudan como un instrumento positivo a la sociedad ecuatoriana para regularizar las actividades económicas y profundizar el comercio, no solo nacional, sino también internacional. Ahora, a través de la historia también tenemos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y cuando hablamos de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, decimos que cuando se da la crisis de 1930, después de la Segunda Guerra Mundial, ya Ecuador había enfatizado o había predominado en una economía financiera que estaba de cierta forma fuerte. Pero ¿por qué nuestra estructura financiera era fuerte? Porque nos considerábamos un país agroexportador. Es decir, a nivel interno teníamos ya industrialización de nuestros productos. Es decir, si cogíamos la caña de azúcar, ya no solamente teníamos la caña como un alimento, sino ya habíamos ya existió la presencia de esta industrialización y la caña nos permitía que a través de la industria poder tener lo que después se conoció como las panelas y posteriormente lo que conocemos como es el azúcar. Entonces nosotros estamos viendo que en el Ecuador a ese tiempo de 1930 ya se establece un modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque dejamos de importar algunos productos como es el azúcar y nosotros mismos ya no solo enviamos materia prima, sino la caña de azúcar, sino podemos comercializar la materia prima, pero también esa materia prima en nuestro propio territorio la podemos procesar. Es ahí cuando Ecuador tiene un modelo que trabaja de forma conjunta, siendo una economía agroexportadora y la industrialización de sustitución de importaciones. Aquí también viene la historia, el impulso del auge y la permanencia de la producción bananera.
Decimos que el banano llegó a América por antigüedad, por a través de la historia de un continente asiático. Y esa fruta que se encontró en Centroamérica, en un clima tropical, vino acá a nuestro país a quedarse igual en nuestra región de la costa. Y en Ecuador llegó a colocarse para lo que es el año de 1910 como un país primero exportador del banano, que llegó a denominarse como el oro amarillo. Era tanta nuestra producción de la exportación del banano que generaba muchos ingresos para el país. Y teníamos una gran actividad económica agrícola, porque habíamos generado cacao, habíamos generado este oro amarillo que es el banano, y ya habíamos nosotros empezado a descubrir la industria, la tecnología, el embalaje para que nos lleve a las situaciones de comercio con el resto del mundo. Y esa comercialización, esa exportación traía como consecuencias el incremento de la actividad económica dentro de la misma sociedad, lo que llevaba a tener distintas clases sociales y ya podíamos evidenciar que ya no habían los latifundios, los minifundios, sino que ya existían estas clases sociales y ya existía una clase social media que estaba a la interna del país y que era la que trabajaba o buscaba el porvenir del país a través de la producción de estos productos agrícolas. Ojo, siempre tengamos presente que estos productos agrícolas estuvieron para nosotros como Ecuador marcados a través de la historia en la generación de nuestros propios ingresos y dar ese realce a un país desarrollado que para ese momento ya existía actividad económica. Ahora, en sus contenidos también debieron haber analizado lo que es la presencia de la CEPAL en América Latina y claro, ahí tenemos a un exponente que es Raúl Prebisch y la teoría de la dependencia. Ahora, ¿qué es esto de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que está formada por Naciones Unidas? ¿Qué es lo que buscan estas naciones que se unieron o se compilaron mancomunadamente? Lo que buscan es fomentar un desarrollo económico y social para toda la región de América Latina. Esta CEPAL nace con su sede en Santiago de Chile en 1951. Hablamos de que esta organización actualmente nos reporta toda la información económica que tenemos los países de la región. Y no solamente la información económica estadística, sino también podemos tener información de análisis, información que nos sirve de sustento para la toma de decisiones de una política pública acertada para el país. Probablemente algunas de mis terminologías como política pública, decisiones acertadas, son aún términos que en su concepto no lo manejan o no lo llevan. Pero me gustaría que los apunten, los registren, cualquier palabra que yo voy nombrando, para que lo vayan investigando y miren ustedes cómo la economía se va abriendo su campo de investigación y de análisis que a ustedes les llevará en un futuro a ser economistas para la toma de decisiones. Entonces es importante la CEPAL y los aportes de este argentino Prebisch, que es un contador economista, en su preocupación de buscar una solución a América Latina. Y él busca pensamientos estructurales de un comportamiento de buscar cómo la economía mundial puede dividirse para tener mayor acumulación de riqueza. Es decir, si una nación puede ser buena para una producción y otra nación para otro, deberían dedicarse cada una de esas naciones a especializarse en su producción porque esos beneficios le van a dar al país comercio exterior. Y ese comercio exterior, al finalizar en el momento histórico, los recursos vienen es para el país. Y el país puede tener dependencia
en buscar una mejor situación económica y generación de ingresos que permitan ser redistribuidos en la misma sociedad. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de que existe un impulso al auge y la permanencia de la producción petrolera. Decimos que en 1924 ocurre el primer hallazgo de petróleo que se dio en nuestro país, que fue en la península de Santa Elena. Y hablamos que cuando nuestro país descubrió ahora el llamado oro negro, también fue importante para nuestro país porque también pudimos exportar ese recurso natural. Exportamos el recurso natural y eso generaron ingresos. Desde ese momento de la historia, desde 1924 hasta hoy en día, el principal recurso que tiene el país como indicador de sus exportaciones. Es decir, está bien que nosotros producimos cacao, que nosotros producimos el banano y los demás productos agrícolas. Sin embargo, el petróleo es fundamental e importante. Me voy a disculpar un momentito para tomar un vaso de agua, por favor. Sí, ya sé. Gracias, estudiantes, muy amables. Entonces, ya vieron ustedes que no me ayudaron en la participación, hubiese dejado un poco fluir a la voz. Pero bueno, sigamos. Ya mismo terminamos la intervención y estoy presta para sus inquietudes y dudas que puedan tener. Entonces, estamos mencionando que a través de nuestra historia, el petróleo es importantísimo para nuestro país, es nuestro primer elemento del cual generamos ingresos para nuestra economía y la economía ecuatoriana se ve inmersa a través de la historia en lo que es la globalización. ¿Por qué Ecuador se ve inmerso en la globalización? Pues porque todos los países se vieron en un proceso global de globalización donde vemos que existen muchos fenómenos que están dados por ideologías de los países en temas de aspectos culturales, sociales, tecnológicos, de temas de sus propias raíces también que se llevan a los demás países a través del mundo y nos permiten globalizarnos o tener una etapa en un proceso, se alude que es al capitalismo. Entonces hablamos que estos procesos de globalización a los que nos llevaron al país pueden tener diversos sentidos, ¿no? Pueden tener elementos que sean positivos, elementos que sean negativos, pero eso lo podrán ustedes analizar a mayor profundidad cuando ya estén claros en los términos que lo vayan a hacer. Sin embargo, el contenido que ustedes tienen en su aula virtual les ayuda a conocer un poco de la historia. Lo importante para nosotros es conocer que las actividades productivas y de comercio en el Ecuador están dadas por el petróleo, que lo acabamos de mencionar, el cacao, el banano, también tenemos flores, tenemos camarón, que a través de la historia en los contenidos nos dice que las flores y el camarón nacen desde 1995 hasta el 2005. Y decimos que actualmente, si queremos un poco profundizar, no solamente tenemos estas exportaciones, sino ¿qué otra exportación tenemos? ¿Alguien me colabora? ¿Qué otra exportación tenemos? ¿Qué otras grandes? Ya lo mencionamos, camarón, otro más. Que la floricultura. Ok, tenemos cultura, exportación de cultura. Lo que son No, la floricultura. La floricultura es una de las exportaciones actuales. También la parte cultural. También exportamos creo que banano, ¿verdad? Sí, el banano es el oro amarillo. No se vayan a olvidar, ese nace. El petróleo.
el petróleo. Tenemos el banano, el petróleo y la floricultura, que son las primeras de aquí, de Ecuador, que exportamos nosotros, ¿verdad? Tenemos otros más. Tenemos también la exportación de panito, tenemos flores también. Lo que son también... El cacao. Miren, el compañero nos mencionó la quinoa. Gracias por su intervención. Pueden cerrar los micrófonos. Miren, el compañero nos mencionó la quinoa. La quinoa es un elemento fundamental a través de la historia que nos lleva a este webinar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las civilizaciones ancestrales y nuestros indígenas? Pues ellos utilizaban la cebada, la quinoa, y ellos fueron los que nos dieron ese fruto para la población. Sin embargo, nosotros mismos no aprovechamos nuestro propio recurso. La quinoa actualmente está siendo exportada a todos los países de Europa y lo conocen en diversidad. La quinoa lo utilizan como barras energéticas, lo conocen como snacks, la quinoa lo conocen como cereal. El Cornflakes, la marca Cornflakes que ustedes utilizan en la leche para utilizar el cereal, no se me viene ahora otra marca, pero ellos, nuestros productos en Europa lo consumen. Miren, ya les doy 3 ejemplos, como cereal, la quinoa como tal, y la quinoa en barras energéticas, y nosotros aquí en nuestro propio país no lo utilizamos. Entonces ahí es importante también recalcar que nosotros en nuestro estudio debemos ser conscientes de la producción que tenemos en nuestro país, lo que nosotros hemos logrado, ¿ya? Y lo que nosotros estamos dejando de considerar. Ahora, en nuestro tercer tema tenemos la introducción a la ciencia económica. ¿Y qué nos dice esta introducción a la ciencia económica? La introducción a la ciencia económica nos dice que la sociedad se enfrenta a estos problemas económicos fundamentales. Hay 3 problemas económicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto voy a producir? Tengan esto presente, estudiantes. El qué producir, cómo producir, cuánto voy a producir, son las preguntas bases de la asignatura de economía, ¿ya? ¿Por qué son las preguntas bases? Porque de aquí parten o se dividen lo que son los agentes económicos. Y tenemos los agentes económicos que son las familias y que son las empresas. El agente económico, empresa, es el que siempre va a buscar solucionar el problema económico. ¿Cuál es nuestro gran problema económico? Que hay recursos escasos y hay necesidades que son ilimitadas. Estas necesidades ilimitadas nos llevan a que los recursos que son escasos cada vez se conviertan en más escasos y que las necesidades ilimitadas cada vez se conviertan en más necesidades. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué sucede cuando ustedes en su armario tienen una camiseta? Está bien, tienen una, pero si nos ponemos a evidenciar cuántas camisetas blancas tenemos en los armarios, ahí es cuando empieza el problema económico. Porque el ser humano tiene necesidades ilimitadas e inconformes. No se siente satisfecho con una camiseta blanca. Si no él va a querer varias camisetas blancas, que la una sea más corta, que la una sea más larga, que la una más floja, la otra más ensanchada y demás. Pero no nos damos cuenta que el recurso para hacer esa camiseta, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos la camiseta? La camiseta es un producto terminado, pero ¿cuál es su materia prima? El algodón. El algodón. Un algodón es la materia prima y ese algodón que viene a ser la materia prima es escaso en la naturaleza, porque no todos los países y no todas las regiones de nuestro país producen algodón. Entonces ahí viene el gran problema económico, cuando esas necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos.
Y ahí viene el agente económico empresa que viene a solventar esos problemas económicos y dice, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? Y va a dar una gran variedad de preguntas de cómo colocar esa producción en el mercado. Pero ojo, ahí viene una parte importante en el estudio de la economía. El productor o el empresario nunca va a hacerse esas preguntas en función del país o de la sociedad. Va a hacerse esas preguntas en función de buscar acumular las riquezas. Es decir, siempre va a estar determinado el cómo producir, en cómo va a competir con los productores para que le permita tener maximización de sus utilidades y minimización de sus costos, ¿ya? Y cuando se pregunta el para quién producir, va a estar pensando en qué personas o grupo de personas va a consumir mi producto. Pero el empresario siempre se va a cerciorar que el producto sea enfocado para aquellas personas que sean más numerosas en la sociedad, porque a mayor número de consumidores, mayor ingresos va a tener la empresa, ¿ok? Entonces, estamos viendo que de aquí nacen varios aspectos que se involucran a estas decisiones, como vendría a ser la parte del Estado, porque el Estado tendría que generar un impuesto o un tributo a estas empresas o a los consumidores para poder llegar a un equilibrio en el mercado, ¿ya? Y poder controlar una actividad económica. Entonces empiezan a darse la presencia de un análisis económico de cuáles son los términos que utilizamos. Estamos viendo agentes económicos, familias, empresas, estamos viendo que hay recursos escasos, hay necesidades ilimitadas, hablamos que hay un precio de un producto que está colocado en el mercado, como pusimos el ejemplo que podían ser las camisetas, y analizamos un concepto importante que es la escasez, que ustedes lo tienen en su material. La escasez desde el punto de vista económico puede estar dado a esta división que va a existir entre los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Entonces, los recursos que se tienen disponibles para tener nosotros en la sociedad, tienen que buscar la economía, la forma de cómo administrarlos para que cada producción o cada recurso sea optimizado de mejor manera y distribuido a cada uno de los entes en la sociedad, ¿ok? Entonces, todo eso ustedes obviamente lo van a profundizar en sus estudios y lo que ustedes pueden ver en su contenido es que cuando hablan del PIB, hablamos de la producción que llega a tener el país. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es el PIB? Porque siempre que se les pregunta, ustedes dicen Producto Interno Bruto. No preguntamos cuáles son las siglas del PIB o qué significan las siglas, sino qué es el PIB. El PIB es toda la producción que llega a tener un país, ¿no? Es decir, es la producción de las camisetas, la producción del cacao, la producción del banano, del camarón, de las flores. Toda la producción que tiene un país lo determinamos a través de un Producto Interno Bruto que es el PIB. ¿Ok? Ahora aquí viene un debate de cómo vamos a analizar la economía. Si la economía la queremos analizar desde una perspectiva de una economía positiva o lo queremos analizar desde la perspectiva de una economía normativa. ¿Cuáles son las diferencias de una economía positiva o normativa? Decimos que la economía positiva es lo que es. Es decir, un ejemplo de economía positiva es lo que es. Estamos viendo que los consumidores buscan tener diversas camisetas. Pero ¿cuál vendría a ser una economía normativa? Aquella economía que es más centrada y como su palabra lo dice, norma la economía y emite juicios de valor.
es lo que debería ser. Es decir, si yo voy a producir camisetas, debo asegurarme que mi producción de camisetas sea consumidas todas y que no exista un desperdicio. Porque la economía normativa como norma va a buscar que no exista un desperdicio del recurso natural. Que ustedes vieron que atrás de esa camiseta está el algodón, ¿ya? Ustedes van a profundizar esto, van a ver muchos más ejemplos que van a ser más acordes a su estudio de la economía, pero en términos coloquiales y para que lo puedan comprender, tenemos este contexto. Ahora también ustedes en sus contenidos tienen los aportes de Karl Marx y la lectura crítica a una economía capitalista. Estudiantes, cuidado, cuidado se equivoquen. Karl Marx no es capitalista. Karl Marx es socialista. ¿Y quién es Karl Marx? Karl Marx escribe su texto, su elemento para buscar una nueva economía basado en la crítica a una economía capitalista. Es decir, Karl Marx mira o evidencia todas las dificultades que tiene la economía capitalista para registrarlas, sentarlas, escribirlas y buscar alternativas de mejora a la economía. ¿Ok? Entonces ahí tal vez tener cuidado con los autores económicos que se vaya a ir estudiando a través de la historia. Ustedes van a tener una asignatura que se llama pensamiento económico y en el pensamiento económico ustedes van a partir desde el aporte de los griegos, desde Platón, Aristóteles, Hesiodo, Jenofonte, y van a ir transcurriendo en el tiempo, van a estudiar el mercantilismo, que ahí ustedes van a conocer más sobre esta acumulación de las riquezas, del oro, la plata, que tuvimos en el inicio de este webinar, y ustedes van a continuar con su estudio analizando los fisiócratas, analizando lo que vienen a ser los capitalistas, los socialistas y los distintos autores que a través del tiempo han dejado huella o han marcado a través de la historia. Tenemos a los clásicos, los marxistas, los neoclásicos, y cada uno tiene su exponente. Por decir, si yo hablo de los clásicos, yo lo puedo tener a David Ricardo, a Adam Smith. Si yo hablo de los marxistas, son todos aquellos que siguieron la línea o la tendencia de criterio de Karl Marx. Hablamos de los neoclásicos, es un nuevo pensamiento a la estructura de los clásicos. Entonces, estamos, un neoclásico, podemos decir lo que está Say, también podemos ver a Alfred Marshall, que ustedes lo van a analizar, y que en sus contenidos han tenido brevemente cuál ha sido la contribución de Alfred Marshall a la economía. Alfred Marshall, podemos mencionar que él, antes de ser economista, él es un matemático, inició sus estudios con la matemática, y Alfred Marshall es quien nos da esa estructura de cómo yo utilizo la matemática con la economía y da sus aportes a la economía. Ustedes van a conocer una palabra muy fundamental que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus es todo lo que yo hoy tengo, todo lo demás va a estar constante. Si yo quiero analizar el precio, lo analizo en este momento, pero digo ceteris paribus, quiere decir que analizo el precio y todo lo demás permanece constante. Ese aporte lo debemos a Alfred Marshall. Y así podemos ir viendo que en sus contenidos han tenido partes de algunos autores que lo van a profundizar en sus estudios. Ahora, los modos de producción, eso sí es importante que ustedes lo sepan muy claro y muy conocedores porque es la base de la economía. Y ahí ustedes tienen la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, capitalismo, socialismo, y ustedes pudieron haber analizado en sus contenidos que la comunidad primitiva empezó hace muchos siglos atrás, a través de la prehistoria, cuando el hombre recién encontraba el fuego y estaba en medio de la selva y quería abrigarse, e iba y cazaba, sacaba la carne para poderlo comer, alimentarse, y sacaba la piel del animal para poderse cubrir. Ustedes después analizan el esclavismo, considerando que
cuando nosotros fuimos colonizados, que lo mencionamos ahora en este webinar, ya tuvimos la presencia del esclavismo, porque se creía que los negros podían ser más fuertes y los trajeron a nuestro país y se dio en la comercialización del individuo, del ser humano, donde se vulneraron sus derechos y el individuo no tiene derechos porque únicamente está dado a la comercialización. Miren ustedes, no comercializan bienes o servicios, sino comercializan al individuo, que viene a ser el esclavo. En el feudalismo ustedes analizan el feudo, el señor feudal y las tierras y cómo se da esa producción. Y ahí tenemos nuestra historia que se marcó en el país productivo agrícola que nosotros tenemos. El capitalismo cuando ya intervienen los mercados y el socialismo cuando se busca que el Estado intervenga para llevar a una equidad, se podría decir, de los recursos disponibles o una mejor redistribución de los ingresos. Entonces, todo esto aparece en los modos de producción y de aquí se dan los sistemas económicos, libre mercado, economía centralizada y planificada, sistemas mixtos, autotárquicos, comunitarios, de donde viene el comunismo también, y lo que les había mencionado, también viene el sistema de una nueva economía social y solidaria, y de ahí desprenden los elementos de lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Y ahí hay una gran diferencia para que ustedes lo puedan ir concientizando y llevando a su conocimiento. Las dos, mejor dicho, la economía es una, y habíamos dicho que es cómo la queremos ver a la economía. Si la queremos ver en términos de economía normativa o economía positiva. Y acuérdense en que la diferencia era que la economía normativa me iba a normar y la economía positiva es lo que es lo que tenemos en nuestra realidad. Pero en cambio hay otra división, que es la macroeconomía y la microeconomía. Son dos divisiones que me llevan a una teoría económica de la que nos basamos en economía. ¿Cuál es la diferencia de la micro y de la macro? En la macroeconomía, yo voy a analizar a mis agentes económicos, familia, empresa, Estado y el sector externo visto desde una perspectiva global. Es decir, voy a ver en términos agregados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la producción del banano, la producción del café, la producción del cacao? Ahí estamos analizando en términos de microeconomía, porque estamos en la microeconomía analizando a las empresas, a las familias desde una perspectiva individual. Estamos analizando cómo se comportan ellos, cómo es su comportamiento. Cómo se comportan en la sociedad. Es decir, en la microeconomía podemos decir que las familias, los hogares o consumidores, que pueden ser sinónimos, ¿cómo se están comportando? Ellos se comportan en forma de demandar bienes y servicios. En cambio, las empresas, su comportamiento está dado en el hecho de producir bienes y servicios. Pero la macroeconomía engloba todo ese contexto. Lo vemos desde una perspectiva global. Es decir, ya no voy a ver cuáles son los ingresos de una empresa, sino voy a ver en términos de PIB, es decir, la producción que tiene un país. Y ahí ustedes van a conocer la fórmula del PIB, que sabemos que intervienen varios agentes económicos. Tenemos el consumo privado, el gasto público, las inversiones, exportaciones netas. Este estudio del PIB, ustedes lo van a profundizar si aprovecharon la nivelación y ya son estudiantes de carrera. En el primer semestre, ustedes van a recibir historia del pensamiento económico y ustedes ahí van a conocer cómo nace esta fórmula del PIB a través del aporte económico de Keynes. Por otro lado, van a ver en la microeconomía básica cómo la macroeconomía se ve presente en el estudio de estos agregados macroeconómicos. ¿Okay? Entonces, estos son temas que en los contenidos que ustedes tienen los han podido ir revisando.
Sin embargo, después ustedes lo van a profundizar, ¿ok? Y ustedes después van a ver el tema de la curva y la oferta, el equilibrio del mercado y demás aspectos que nos lleva a este punto. Y por último, tenemos la intervención de nuestro punto 4, que es el ascenso social y el cambio de modelo económico. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nosotros lo mencionamos, decimos que en el temario que ustedes tienen, hablan de la movilidad y la desigualdad de las sociedades. Pensemos primero desde el punto de el inicio de nuestra charla. Empezamos con las raíces, con lo que había pasado en los tiempos antiguos. ¿Qué pasó antes de? Y lo habíamos mencionado que hasta las civilizaciones aparecieron antes de Cristo. Miren cómo es el estudio de este elemento de la economía, ¿no? Vamos pasando por distintas etapas y ahora estamos en un ascenso social y cambio de modelo económico. Es decir, ya estamos en otra era, en otro mundo, ya estamos presentes en una globalización, ya estamos presentes en un mundo más actualizado, donde existen transformaciones que se dan desde los aspectos sociales en todo el mundo. Claro que sus contenidos los lleva a analizar América Latina, como es el crecimiento de las clases medias en la región. Y ahí ustedes tienen cifras que les ha dado el Banco Mundial de cómo es el crecimiento o el progreso que ha tenido la clase media. Recuerden que en nuestro país la clase media tiene su progreso a través de la historia con la producción del banano, que lo llamábamos oro amarillo. Entonces decimos que el progreso de esta clase media, es decir, si estamos divididos en clases sociales, sabemos que hay una clase alta donde es la dueña de los factores de producción y es la parte de empresarios los que nos mueven el aparato económico, por decirlo así, pero la clase media es aquella clase trabajadora, es aquella clase que está en la actividad económica de buscar una dependencia para su familia en búsqueda de un mejor porvenir y que eso es un aporte desde la microeconomía a la economía nacional. Y que cada vez que exista más clase media, existirá una disminución de la clase social baja, porque la clase social baja que en algún momento estaba en términos de pobreza, ha ascendido a baja y puede tender a ascender a media. Pero si no existe esa profundización de las clases sociales, no existiría actividad económica y no existiría ingresos para el país en sentidos de cifra económica, que son los datos que ustedes tienen en sus contenidos, como los aportes del Banco Mundial. Ahora, como hablamos de un ascenso social y un cambio, también podemos comprender que existen cambios en nuestra cultura. Recuerden desde los aspectos de nuestros indígenas, cómo actualmente nosotros vemos a la sociedad. Pudimos haber visto a la sociedad desde aspectos de racismo, machismo, desigualdades estructurales que se pudieron dar, no solo en Ecuador, sino también en toda América Latina. Recuerden ustedes que la discriminación que existe en América Latina mismo es a esas clases sociales de distintas tendencias o distintas razas. Y esas desigualdades en la sociedad ecuatoriana, lo único que nos ha evidenciado a través de la historia es estancamiento en la economía. No sería lo mismo como hoy en día que tenemos una igualdad en nuestra sociedad ecuatoriana y reconocemos con orgullo a esas estructuras que estuvieron presentes en nuestra sociedad y que son la base de nuestro país, como son los indígenas, porque ellos fueron los que forjaron en un inicio toda la actividad económica y fueron los que padecieron todo este hecho de la colonización y la discriminación que hubo en una explotación laboral de ese entonces. Pero hoy en día conocemos que ya no estamos en ese sentido, ya no estamos en esa circunstancia. Ahora somos transversales como un país unido
que ya respetamos el espacio de cada uno. Cuando digo el espacio de cada uno es porque reconocemos nuestras raíces, reconocemos nuestra raza y reconocemos que en nuestra sociedad pueden existir grupos que pertenecen a otra situación o a otra condición, como pueden ser homosexuales, lesbianas y demás, que es todo lo que ustedes tienen en sus contenidos y que nos llevan a cifras que nos da la misma CEPAL, que ustedes ya analizaron que era la CEPAL, que era este organismo que nos lleva a buscar un enlace de los países de la región para mejores días a América Latina. Entonces hablamos de que cada uno debe respetar su espacio, debe respetar su momento. Ahora, existen transformaciones sociales que se han dado a través del tiempo y estas transformaciones sociales han sido más presentes probablemente a través de la historia hace 10, más o menos desde el año 2007. Ahí es donde pudimos ver estas transformaciones sociales. Y ustedes tienen un caso ejemplo en sus contenidos, como es el caso de Yachay, la ciudad del conocimiento. ¿Por qué? Porque Yachay nos habla de esa globalización que se busca a través de las culturas y de las sociedades. Porque Yachay es una ciudad del conocimiento donde se articulan varios elementos. Saberes ancestrales, conocimientos, tecnología, innovación, y lo que se busca es experimentar a través de proyectos de investigación que permitan un mayor conocimiento a la sociedad, porque esto viene convertido o viene canalizado para el cambio de la matriz productiva. Cuando hablamos de un cambio de matriz productiva, cuando ya no somos conformistas como nación, y decimos, pues somos agroexportadores, tenemos el petróleo, que es nuestro oro negro, y también tenemos ganancias, sino cuando pensamos en que el conocimiento y el saber del individuo nos va a dar la mayor riqueza para un país. Es decir, la oportunidad que ustedes hoy tienen aquí, estudiantes, de estudiar una carrera, ya es un privilegio que esperaría que lo aprovechen pensando que hay otros jóvenes que no tienen la misma oportunidad que ustedes de tener un cupo para la educación superior gratuita. ¿Por qué? Porque esta oportunidad que ustedes tienen va a permitir que ese individuo que está en cada uno de estos elementos que los voy viendo ahí en cámaras, cada uno de esos individuos que son ustedes los estudiantes, tienen la oportunidad de cambiar su conocimiento, enriquecer su conocimiento en una carrera profesional y ser esos generadores del cambio de matriz productiva. Hablamos que en sus contenidos hay la descentralización y la desconcentración de una administración pública. Esto está visto desde el Estado. Hay que reconocer que probablemente ustedes deben actualizar esos contenidos, porque recuerden que hemos tenido un gobierno de cerca de próximos a cumplir sus 4 años, que tal vez la descentralización y la desconcentración se reducieron a algunos elementos. Entonces sería oportuno que ustedes analicen cómo está el plan de desarrollo actual para que ustedes puedan evidenciar cómo están estos elementos. Ahora, nosotros conocemos, o ustedes pueden estar más claros, de que este cambio de modelo también nos llevó a un sistema nacional de participación ciudadana. Y este sistema de participación ciudadana y control social lo que busca es que todos los actores de la participación ciudadana puedan tener su derecho a expresar o a exigir lo que sea mejor para su grupo, sea usted una comunidad agrícola, sea usted un grupo colegiado de estudiantes, cualquier elemento que sea transversal en beneficio de ese grupo, más que nada para la sociedad o para la economía del mismo país. Entonces, todos estos elementos nos llevan a considerar el nuevo cambio de modelo económico.
pero sería importante que ustedes puedan actualizar esta información en base a lo que puede venir en el futuro, ¿no? O sea, tal vez podemos decir que el modelo económico del Ecuador puede estar próximo a evidenciarse en las urnas, cuando ustedes elijan a un nuevo gobernante que tenga la posición de tener elementos de cómo llevar a un país. Ahí es cuando nos referimos a un cambio de modelo económico. Probablemente ustedes están en el inicio de su carrera y hay muchas terminologías que probablemente no lo iban percibiendo o tal vez les dificultaba. Les había mencionado que las apunten, que las anoten, para que ustedes vayan haciendo su investigación, su autoeducación. Recuerden que en esta modalidad es importante el autoeducarse, ¿sí? El que ustedes también puedan buscar su información, o más que nada, como estamos actualmente en el sentido de manejar un aula invertida. Ustedes también traer la información para que su docente tutor sea el que pueda esclarecer sus inquietudes. Con esto, con esta intervención del cuarto punto, que es de los contenidos que ustedes tienen, hemos cubierto la necesidad de este webinar. Espero que haya sido a su entera satisfacción, pues me he llevado un poco de minutos, pero creo que era oportuno para abarcar todos los temas, aunque a modo pastilla brevemente rápido, pero creo que los hemos abordado a todos y espero que este aprendizaje les sirva o les haya ayudado a ustedes a profundizar sus conocimientos que ya lo vienen teniendo en el material que está cargado en sus aulas virtuales. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna inquietud. Profesora. Claro, dígame. Licenciada, mucho gusto. Quería preguntarle de cómo nosotros podemos tener una guía para ir, poder seguir estudiando, analizando un poco más, conociendo un poco más, algún libro que nos recomiende, algo para nosotros instruirnos un poco mejor. Claro, ustedes podrían ir, hay un libro que es de fácil comprensión, por decirlo así. Podrían utilizar a Mankiw. Mankiw, los voy a escribir aquí el nombre. Podrían buscar ustedes a Mankiw. Economista, ese es el libro Principios, los 10 principios de economía según Gregory Mankiw. Sí, ok, ajá, Gregory Mankiw, ajá. Bueno, no es solo los 10 principios, ¿no? Cuando ustedes estudian economía, van a tener los 10 principios, es como una base para comprender a la microeconomía, ¿ya? Es la base para comprender a la microeconomía, pero ese es un libro que es tal vez de un lenguaje más coloquial o más suave, más sutil, para que ustedes lo puedan ir comprendiendo paso a paso. También les invito a revisar, hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden buscar buenos videos, ¿no? Ojo, cuidado ahí, chicos, hay que tener muchísima precaución, estudiantes. No todo lo que está en las redes sociales es bueno. Hay que saber buscar la información. Ustedes hasta ahora, bueno, me gustó mencionarles a Gregory Mankiw, veo que sí lo han considerado, van a tener un receso académico, prepárense, investiguen, profundicen en sus temas que ustedes tienen en el contenido para que de cierta forma estén más preparados en el aprendizaje que se viene. Sin embargo, cuando ustedes inician el semestre, se les entregará un sílabo y ahí ustedes van a tener la bibliografía adecuada para ese material. ¿Cuál es mi recomendación? Que el estudiante de economía debe ser suspicaz, audaz, debe ser investigador, debe ir más allá. Si el profesor se dejó en esta explicación y tomó palabras claves, usted vaya e investigue esas palabras claves, qué es lo que más quiso decir el maestro. Y traiga preguntas para su retroalimentación. Sería el éxito de esta modalidad en la que ustedes están estudiando. Es ahí ahondar en algo, estudiantes, que les va a servir, es ustedes mientras estudian la carrera de economía no son rivales, mejor al contrario. Ustedes deben ser socios, aliados, estratégicos, porque cada uno de los estudiantes va a generar una sinergia como elemento importante para su estudio.
Entonces, lo que yo siempre recomiendo a los estudiantes es en su curso virtual que ustedes tienen, que en el transcurso del tiempo ustedes van conociéndose, vayan generando esos grupos de trabajo en el que puedan compartirse información. Ustedes van a tener la oportunidad de, si encuentran un buen libro que para ustedes tuvo un lenguaje más suave o más comprensible a su lectura o a su investigación, pueden compartir a los demás compañeros, porque en esta carrera, a los 5 años que ustedes tienen, aquí no van a hacer competencia, sino al contrario, deben generar esa sinergia. Van a hacer competencia cuando usted termine su carrera profesional y se encuentre con estudiantes de otras universidades con los que usted tiene que competir para un puesto laboral. Pero aquí ustedes ya van creando esa sinergia y se van conociendo entre ustedes mismos, y entre ustedes mismos pueden dar referencia del tipo de profesionales que pueden llegar a ser. Entonces, esa también podría ser una recomendación para que a futuro ustedes puedan tener links, correos, libros, blogs o algo de investigación que también les va a ayudar. ¿Sí? Así es. Muchas gracias, María Fernanda. Quiero agradecerle a María Fernanda por la colaboración en este webinar, igual a ustedes, señores estudiantes, agradecer su presencia y su motivación para estar en este curso de nivelación. No se olviden, el día de mañana tenemos otras webinars que están publicadas y les esperamos en estos espacios. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.